Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos todo lo que se cuece en el apasionante universo de los dramas turcos. Yo soy, y hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que adoro traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y, sobre todo, analizar a fondo lo que pasa con nuestras parejas favoritas. Y hoy, el tema principal es uno que ha estado en boca de todos: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a hablar sobre la última bomba que ha explotado, la frase que literalmente enloqueció a Hande Erçel. Sí, como lo escuchan. Kerem Bürsin, después de mucho tiempo de silencio, ha roto el cascarón y ha soltado una frase que, según fuentes confiables, ha provocado una reacción monumental en Hande. Así que si son fans de Love is in the air, si siguen cada movimiento de Kerem y Hande, si se mueren por saber qué pasó realmente entre ellos y cómo es su relación ahora, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las actualizaciones, análisis y curiosidades que preparamos con tanto cariño. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto denle like si les gusta lo que hacemos. Eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, prepárense porque esto va a estar bueno. Así que, volviendo al tema principal. Kerem Bürsin. Un actor que, como sabemos, es un imán de seguidores y cuyo nombre, junto al de Hande Erçel, sigue siendo tendencia. Después de meses de especulaciones, rumores, idas y venidas, Kerem ha hablado. Y lo que ha dicho ha encendido la mecha. Para entender el contexto, recordemos un poco. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó en el set de Love is in the air, fue una de las más comentadas y queridas por los fans. Eran la pareja perfecta, la química en pantalla era innegable y la realidad parecía confirmarla. Fotos, declaraciones, muestras de cariño, todo parecía indicar que su amor era auténtico. Sin embargo, como todos sabemos, la historia tuvo un final inesperado. Después de un tiempo anunciaron su separación. Y desde entonces el silencio. Ambos, con la discreción que caracteriza a las estrellas turcas, se mantuvieron herméticos. Solo algunas indirectas, alguna que otra publicación en redes sociales que daba que pensar, pero nada concreto. Hasta ahora. El auge y la caída de un romance de ensueño, Love is in the air, y el amor que floreció en pantalla. Antes de sumergirnos en la frase que ha revolucionado el mundo del chisme turco, es crucial repasar la historia de amor que encendió la llama de la esperanza en los corazones de millones. Love is in the air, o Eres tú quien llama a mi puerta, como se conoce en algunos países, no solo fue un éxito rotundo en la televisión turca, sino que también conquistó audiencias internacionales, catapultando a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato mundial. La serie, con su trama romántica y llena de enredos, no solo cautivó a los espectadores con sus giros inesperados, sino que también brindó un escenario perfecto para que el amor floreciera en la vida real. La química entre Kerem y Hande era palpable, una conexión que trascendía la pantalla y se manifestaba en cada mirada, cada gesto, cada declaración. Los fans, ávidos de presenciar un romance de cuento de hadas, se enamoraron de la pareja tanto en la ficción como en la realidad. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las constantes muestras de afecto entre los actores. Fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad y sonrisas cómplices inundaban las redes sociales. Las declaraciones de amor, aunque sutiles, no dejaban lugar a dudas sobre la creciente conexión entre ambos. Para los seguidores de la serie, cada publicación, cada interacción en redes sociales, era un motivo de celebración. La esperanza de ver a Kerem y Hande juntos para siempre se arraigó en sus corazones, convirtiéndolos en una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento. Sus nombres se entrelazaban en cada conversación, en cada publicación, en cada sueño. La confirmación de su relación, aunque esperada, fue recibida con júbilo por sus fans. La pareja, con su encanto y autenticidad, se convirtió en un símbolo de amor y felicidad. Cada aparición pública era un evento, cada entrevista una oportunidad para demostrar su afecto mutuo. Parecía que su amor, al igual que la serie que los unió, no tenía límites. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo sombras. Los constantes rumores y especulaciones sobre su relación, la presión mediática y las exigencias de la fama, comenzaron a pasar factura.
Aunque intentaron mantener su relación en privado, las críticas y los chismes los acechaban constantemente. Y finalmente el anuncio de su separación, aunque inesperado, fue una dura realidad para sus seguidores. El cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre, llegó a su fin. El dolor y la decepción se apoderaron de los corazones de los fans, quienes esperaban un final feliz para su pareja favorita. *** El silencio después de la tormenta, el misterio de la separación y la discreción turca. *** Tras el anuncio de la separación, tanto Kerem como Hande optaron por el silencio. La discreción, una característica común en el mundo del entretenimiento turco, se convirtió en su escudo protector. Ambos, con la elegancia que los caracteriza, decidieron no entrar en detalles sobre las causas de su ruptura, evitando así alimentar los rumores y las especulaciones. El silencio, sin embargo, no significó el olvido. Los fans, con la esperanza de una reconciliación, seguían cada movimiento de sus ídolos. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para analizar cada publicación, cada foto, cada gesto. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal de esperanza. Durante meses, las especulaciones sobre las razones de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión de la fama, de terceros en discordia. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada por los protagonistas. La discreción de Kerem y Hande, aunque comprensible, generó aún más misterio y curiosidad. Los fans, ávidos de respuestas, recurrieron a todo tipo de fuentes, desde análisis de lenguaje corporal hasta interpretaciones astrológicas, para descifrar los enigmas de su separación. Las pocas apariciones públicas de Kerem y Hande, aunque cuidadas, fueron analizadas con lupa. Los medios de comunicación se centraron en sus gestos, en sus miradas, en sus palabras. Cualquier señal, por mínima que fuera, era interpretada como un indicio de sus sentimientos. La falta de información, paradójicamente, avivó aún más la llama de la esperanza. Los fans, negándose a aceptar el final de su historia de amor, continuaron soñando con una reconciliación. Cada rumor, cada especulación, era recibido con entusiasmo y esperanza. En medio del silencio, las redes sociales se convirtieron en un refugio para los fans. Crearon grupos, compartieron fotos y vídeos, y expresaron sus sentimientos. El amor y la admiración por Kerem y Hande se mantuvieron intactos, alimentando la esperanza de un reencuentro. El silencio, aunque doloroso, también fue un signo de respeto. Kerem y Hande, al no revelar los detalles de su separación, protegieron su privacidad y la de su relación. Demostraron madurez y elegancia, manteniendo la imagen de la pareja perfecta que habían construido en el pasado. Y finalmente, después de meses de silencio, Kerem Bürsin rompió el cascarón. Su declaración, aunque breve, resonó en el mundo del entretenimiento turco. La frase, pronunciada en una entrevista reciente, fue un detonante que reactivó el interés por la expareja y avivó los rumores sobre su posible reencuentro. *** La bomba que sacudió el mundo, la frase que enloqueció a Hande. ***. ¿Y qué fue lo que dijo Kerem que provocó tal revuelo? Pues bien, la frase, dicha en una entrevista reciente, fue: "Lo que hubo fue real. Fue hermoso y lo recuerdo con cariño. Pero la vida sigue y cada uno tiene su camino". Boom, ¿lo escucharon? Lo que hubo fue real, ¿no es eso increíble? Es una declaración directa, sin ambigüedades. Reconoce que la relación fue auténtica, que hubo sentimientos de verdad. Y por supuesto, él lo recuerdo con cariño, ese detalle, ¡ay, ese detalle! Revela nostalgia, un reconocimiento del valor de lo vivido. Pero atención, que ahí no acaba la cosa. Lo que realmente ha llamado la atención, y lo que supuestamente enloqueció a Hande, es la última parte, pero la vida sigue, y cada uno tiene su camino. Esta frase, aunque parece simple, encierra muchas interpretaciones. Podría ser una señal de que ambos han seguido adelante, que han superado el pasado y que, de alguna manera, han aceptado el final de su historia. Pero también podría ser interpretada como una despedida definitiva, un cerrar de puertas para siempre. La frase, en su aparente sencillez, esconde una complejidad emocional que ha despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Las palabras de Kerem, cuidadosamente elegidas, han sido analizadas al detalle, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. La declaración de Kerem ha sido un bálsamo para aquellos que aún albergaban la esperanza de una reconciliación.
El reconocimiento de la autenticidad de la relación y el recuerdo con cariño del pasado sugieren que, a pesar de la separación, aún existe un afecto mutuo. Sin embargo, la última parte de la frase, pero la vida sigue, y cada uno tiene su camino, ha generado cierta incertidumbre. ¿Se trata de una despedida definitiva o de una señal de madurez y crecimiento personal? La ambigüedad de estas palabras ha avivado los rumores y las especulaciones. La frase de Kerem, en definitiva, ha sido un detonante que ha reactivado el interés por la expareja. Los fans, con la esperanza de un reencuentro, han analizado cada detalle de la declaración, buscando señales de un posible futuro juntos. *** La reacción de Hande, entre sorpresa y emoción ***. ¿Y cómo reaccionó Hande Erçel a todo esto? Aunque no tenemos una declaración oficial, fuentes cercanas a la actriz afirman que la reacción fue intensa. Se dice que al escuchar la entrevista, Hande se sintió sorprendida y emocionada. Algunos allegados aseguran que esta declaración de Kerem la conmovió profundamente, que le hizo recordar los momentos felices que compartieron y, sobre todo, que le demostró que, a pesar de todo, aún hay cariño y respeto entre ellos. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de la reacción de Hande, pero las fuentes son bastante consistentes. Lo que sí sabemos es que esta frase de Kerem ha vuelto a poner el foco en la expareja, ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación y ha hecho que los fans vuelvan a soñar con una segunda oportunidad. La reacción de Hande, aunque desconocida en detalle, es un tema de interés para los fans y los medios de comunicación. La especulación sobre sus sentimientos y emociones ha sido constante. Las fuentes cercanas a la actriz, aunque no identificadas, han alimentado las especulaciones sobre la reacción de Hande. Se dice que la actriz se sintió sorprendida y emocionada al escuchar la entrevista, lo que sugiere que la declaración de Kerem la conmovió profundamente. La supuesta emoción de Hande, según las fuentes, estaría relacionada con el recuerdo de los momentos felices compartidos con Kerem y la demostración de cariño y respeto que subyace en sus palabras. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones, basadas en fuentes no confirmadas. La verdadera reacción de Hande, aunque desconocida, ha alimentado la esperanza de los fans y ha avivado los rumores sobre una posible reconciliación. La especulación sobre la reacción de Hande es un reflejo del interés del público por la expareja. Los fans, con la esperanza de un reencuentro, buscan cualquier señal que sugiera una posible segunda oportunidad. *** Análisis profundo. ¿Qué significa todo esto? ***. Ahora analicemos un poco más a fondo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Kerem decidió hablar ahora? ¿Y qué podemos esperar en el futuro? En primer lugar, la decisión de Kerem de hablar, después de tanto tiempo, es muy significativa. Podría ser una estrategia de marketing, para mantener el interés del público, especialmente ahora que ambos están trabajando en nuevos proyectos. O podría ser un gesto de madurez, un intento de poner punto y final a todas las especulaciones y de honrar el tiempo que pasaron juntos. O quién sabe, tal vez, simplemente quiso expresar sus sentimientos. En segundo lugar, la frase en sí misma es muy elocuente. El hecho de que reconozca la autenticidad de la relación y la recuerde con cariño, habla mucho de la calidad de los sentimientos que hubo. Deja claro que a pesar de la ruptura, no hay rencor ni resentimiento. Y eso, en el mundo de las celebridades, es algo que no siempre se ve. El análisis de la frase de Kerem revela una serie de posibles interpretaciones. La decisión de hablar, después de meses de silencio, es significativa. Podría ser una estrategia de marketing, un intento de poner fin a las especulaciones, o simplemente una expresión de sus sentimientos. La elección de las palabras, cuidadosa y reflexiva, sugiere que Kerem busca honrar el pasado y mostrar respeto por Hande. El reconocimiento de la autenticidad de la relación y el recuerdo con cariño de los momentos compartidos, demuestran que a pesar de la ruptura, aún existe un afecto mutuo. La ambigüedad de la frase, sin embargo, deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones. La última parte, pero la vida sigue y cada uno tiene su camino, sugiere que ambos han seguido adelante, pero también podría ser una señal de despedida definitiva. El análisis de la frase de Kerem revela su complejidad emocional. Las palabras cuidadosamente elegidas, junto con la decisión de hablar después de tanto tiempo, han despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. En cuanto a lo que podemos esperar en el futuro, pues, la verdad, es difícil de saber. Lo que sí es seguro es que el interés por Kerem y Hande seguirá latente.
Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública de ambos será analizada con lupa. Y por supuesto, los fans seguirán soñando con una reconciliación, con una segunda oportunidad para esta pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. El futuro de Kerem y Ande es incierto, pero el interés del público por ambos es innegable. Las redes sociales, los medios de comunicación y los fans seguirán analizando cada paso de sus vidas, buscando señales de un posible reencuentro. La esperanza de los fans, aunque renovada por las declaraciones de Kerem, se enfrenta a la incertidumbre del futuro. La posibilidad de una reconciliación, aunque presente, dependerá de las decisiones de ambos actores. *** Conclusión y preguntas para la reflexión ***. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta frase de Kerem es un cierre definitivo o una puerta abierta a la esperanza? ¿Creen que Ande reaccionó como dicen las fuentes? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Déjenme sus comentarios. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la frase que enloqueció a Ande Erçel y hemos analizado las posibles implicaciones de las declaraciones de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo un análisis, una interpretación de los hechos. No tenemos la verdad absoluta, pero esperamos haberles ofrecido una visión interesante y entretenida. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganos en nuestras redes sociales para más chismes y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.